Semiología narrativa. Introducción. Según la leyenda, en tiempos inmemoriales, los hombres hablaban el mismo idioma y decidieron construir una torre que llegaría hasta el cielo. Dios condenó este acto de soberbia creando distintos idiomas y dispersando a los hombres sobre la faz de la tierra. La Torre de Babel representa la difusión de miles de lenguas en el mundo, castigo o bendición. Condena de desencuentro o celebración de la diversidad. Desde hace décadas, la tecnología aplicada a las ciencias de la salud puso la medicina en una torre de Babel que alcanzaría la inmortalidad. Los médicos de Babel creímos en la científica posibilidad de resolver los problemas de la enfermedad y la muerte. El médico como un dios omnipotente, alejado de los humanos pedidos de ayuda, desconoce a quien le da sentido a su oficio y existencia, el paciente. La situación actual. Hoy la humanidad protagoniza una transición demográfica caracterizada por la situación de baja fecundidad y baja mortalidad. La gente vive más tiempo y llega, incluso, a 100 años o más. Sin embargo, en una sociedad donde los seres humanos viven cada vez más, las consultas médicas duran cada vez menos. Los médicos no tenemos tiempo para atender a nuestros pacientes y los pacientes no tienen tiempo para ir al médico. Este desencuentro hace del tiempo una enfermedad de nuestra época. Palpitamos en consultas taquicárdicas de taquidiagnóstico y taquitratamiento. En el ejercicio actual de la práctica clínica, muchos pacientes sufren el trato impersonal, deshumanizado y deshumanizante por parte de sus médicos, lo que a su vez ha llevado a una crisis dentro de los sistemas de atención sanitaria. La primera víctima en este modelo asistencial es la historia clínica. La anamnesis y el examen físico resultan dos especies en extinción. Se pierde la narración de la enfermedad en el lenguaje del paciente. No hay tiempo para contar el padecimiento ni para ser escuchado. Los pacientes están atravesados por vivencias e historias de vida y es por medio de esas historias que podemos llegar a darle el verdadero significado al padecimiento por la enfermedad, comprendiendo lo que significa para él, más que rotularlo con un determinado diagnóstico. Sin tiempo, no hay acto médico. El hombre es un animal que cuenta historias. Nos diferenciamos por el lenguaje, aquel que los hombres tuvieron como único hasta la construcción de la Torre de Babel, según nos cuenta el Antiguo Testamento. La enfermedad es muda, el que habla es el paciente y la complejidad del lenguaje es la manifestación de la diversidad humana. Daniel Flichtentrey expresa. El mundo de la medicina está atravesado por un continuo tráfico de historias. Narraciones cotidianas que siembran el suelo como árboles en un bosque de palabras. Si agudiza el oído escuchará voces que gritan o murmuran para contar padecimientos que son únicos, secretos, personales. Sin ellas, la medicina no sería nada. Apenas una técnica discreta y satisfecha. Un páramo de cifras y algoritmos que intentaran alumbrar, como pálidas luces agónicas, el cadáver de su propia grandeza y las sombras de un futuro miserable. No es que la ciencia no sirva, es que no es un Dios omnipotente sino un método tan extraordinario como incompleto. Por su parte, el escritor John Berger nos cuenta. No hay muchos médicos que sepan diagnosticar bien, ello no se debe a que carezcan de conocimientos, sino a que son incapaces de comprender todos los datos posiblemente relevantes, no solo los físicos, sino también los emocionales, históricos y medioambientales. Buscan una afección concreta en lugar de buscar la verdad sobre el hombre, lo que podría sugerirles varias. Cuando los médicos adoptamos un lenguaje propio que traduce la narración del paciente y nos sentimos dioses por manejar tecnologías salvavidas, nos introducimos otra vez en la Torre de Babel, habitada por la soledad de la soberbia. Los médicos en Babel hablamos el mismo idioma científico-técnico que solo entienden los colegas y desprecia la comprensión por parte de los pacientes, incluso en la escritura, la famosa letra de médico. Los pacientes podrán escuchar recetas, diagnósticos, sentencias, no entender o comprender lo que deseen. Sigmund Freud dijo, la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Un paciente, parafraseando a San Lucas en el pasaje bíblico, le respondió a su médico, una palabra tuya bastará para enfermarme. La palabra puesta en boca del médico adquiere otra connotación, ya que la medicina es la más científica de las humanidades y la más humana de las ciencias. Un cambio de paradigma. Estamos inundados de relojes y carentes de brújulas.
El enorme cambio de la población mundial se produjo, además, por una transición epidemiológica. Las patologías infecciosas y agudas, que eran los patrones de enfermedad predominantes, fueron reemplazadas por las de carácter crónico y degenerativo. El ejemplo del HIV/SIDA es más que elocuente, ya que de ser un diagnóstico ominoso pasó a ser una enfermedad crónica más que se suma a la diabetes, la obesidad, la depresión, la hipertensión arterial, la esclerosis múltiple, la insuficiencia renal o el cáncer. Dicha transición epidemiológica generó un desafío asistencial: acompañar a pacientes por décadas en un vínculo atravesado por historias familiares y cambios sociales. Los médicos deberíamos cambiar el paradigma del arte de curar por el arte de cuidar. Además, fuimos educados para buscar la fisiopatología única que explicara la enfermedad aislada. Debimos adaptarnos a la complejidad de la causalidad múltiple y las comorbilidades, casi siempre presentes. Hoy, las principales causas de las enfermedades más prevalentes y los motivos de progresión e internación residen en los hábitos de vida, la relación con el medio ambiente, el abandono de los tratamientos y los errores médicos. La investigación biológica resulta insuficiente para explicar los procesos de salud y enfermedad. Las ciencias médicas, desde esta perspectiva, son un campo de estudio tan necesario y eficaz como incompleto. Pareciera que cuanto más expertos y científicos somos, crece nuestro analfabetismo emocional, junto con la incomprensión del contexto socioeconómico y cultural. Los médicos, mediante la historia clínica, nos acercamos al diagnóstico de lo que el paciente tiene, a la enfermedad que lo aqueja. Somos capaces de producir conocimientos que nos permiten clasificarlas y producir series que registran su nivel de ocurrencia y sus perspectivas de curación. Al decir de Gregorio Marañón, deberíamos semiografiar enfermos y no enfermedades. Para ello, debemos recurrir a la historia de vida, única, distintiva e irrepetible. La complejidad de la enfermedad trasciende la biología, sus causas y evolución dependen del enfermo, pero los pacientes ignoran que saben y los médicos no sabemos que ignoramos. Diagnosticar la enfermedad sin saber quién la padece es una práctica incompleta de la profesión. En las últimas décadas, la revolución científico-tecnológica impactó de manera extraordinaria en las prácticas médicas. Los métodos complementarios de diagnóstico hacen visibles lesiones microscópicas, a todo color y de manera tridimensional, como autopsias virtuales en vivos. Hace apenas unos años, los trasplantes y las prótesis pertenecían a la ciencia ficción. Sin embargo, hoy se avanza en nanotecnologías, terapias génicas, biología molecular y fármacos monoclonales. El desarrollo tecnológico, deslumbrante y avasallador, revolucionó las prácticas médicas. Sabemos con gran precisión todo lo que la tecnología nos da, pero desconocemos lo que nos quita. En la enorme mayoría de las consultas, la dolencia del enfermo no se acompaña de alteraciones en las pruebas de laboratorio ni en los métodos complementarios de imágenes. La vida del paciente se ve interrumpida por la enfermedad y ese motivo lo lleva a la consulta con el médico. El paciente sufre, tiene síntomas, está enfermo y el profesional le dice: todos sus estudios están normales, usted no tiene nada. La deslumbrante explosión de las tecnologías y los fármacos de última generación no han logrado modificar la epidemiología de las enfermedades más prevalentes. A pesar de los enormes recursos diagnóstico-terapéuticos para las patologías cardiovasculares, estas continúan siendo epidémicas en el mundo. El formidable desarrollo tecnológico requirió el diseño y funcionamiento de instituciones cada vez más complejas. Así, la tradicional relación médico-paciente fue reemplazada por el vínculo tecnología-enfermedad y hospital-enfermedad, en el cual las humanas figuras del enfermo y el médico tienden a ser casi virtuales. La condición humana conlleva el imperativo ético de preguntarse: ¿por qué? La medicina narrativa. La reflexión sobre las prácticas médicas, en tiempos de exigencias productivas y tecnológicas, generó una corriente de pensamiento que intentó rescatar al médico y al paciente de la esclavitud del mandato, por la eternidad, del encarnizamiento diagnóstico y terapéutico, la medicina basada en la evidencia. Definida como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre los pacientes, comenzó en la década de 1960 con ensayos clínicos y se universalizó con las publicaciones de David Sackett en la década de los 90.
Sin embargo, esta medicina fue tergiversada, transformándose en un credo estadístico y dogmático que hoy resulta insuficiente para la complejidad de la relación médico-paciente y el cambio epidemiológico en las enfermedades. Rita Keren fundó, en el año 2000, el programa de medicina narrativa en la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Pensó que, a través de la literatura, se aprende cómo son construidas y contadas las historias. Tradujo esto a la necesidad de escuchar y entender mejor a los pacientes, a quienes les permitía contar sus dolencias sin interrupciones y ver cómo las personas describían los síntomas, como parte de su propia historia de vida. En noviembre de 2016 se editó The Principles and Practice of Narrative Medicine, un título que remeda al del libro de William Osler de 1892 y que sentó las bases de la medicina moderna. Surge entonces, en estos tiempos fundacionales, una medicina basada en la narración que complementa el conocimiento científico de la MBE. Se suman así ciencia y arte, signo y síntoma, ensayo y novela, biología y biografía, interrogatorio y escuchatorio, órganos y palabras, clínica y vida. El escritor José Bergamín decía que si él fuera un objeto sería objetivo, pero al ser un sujeto era subjetivo y, por lo tanto, narrativo. La práctica de la medicina requiere una competencia narrativa, que es la habilidad para percibir, reconocer, interpretar y expresar las historias. Como dice Álzate, en la narración hay posibilidad de conocimiento, tanto de quien narra como de quien se narra. Hay posibilidad de reconocimiento del otro y de sí mismo, porque existe la posibilidad de narrarme y contarme. Igualmente, tener la capacidad de narrar y narrarme ofrece la oportunidad de testimoniar y convertirme en testigo, es decir, ser confiable ante un hecho, ser capaz de constatarlo. Las competencias narrativas permiten leer palabras, gestos, imágenes, silencios, cuerpos. Adoptar métodos como lectura de textos no académicos y la práctica de la escritura reflexiva permite examinar y comprender las situaciones centrales de la medicina narrativa, la relación del médico con el paciente, del médico consigo mismo, el vínculo con los colegas y el compromiso del médico con la sociedad. Pensar nuestra práctica profesional es salir del paraíso de las certezas para adentrarnos en el infierno de las dudas, perdernos en el complejo mundo narrativo de cada paciente. Las palabras dichas y escuchadas construyen nuestra identidad. Somos el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que ingerimos, las personas que amamos y las historias que nos contamos. Desde hace miles de años, desde que el hombre es hombre, nacemos y morimos. Esa duda nos empuja a salir de la Torre de Babel e ir al encuentro de un universo de palabras, de narraciones, de historias, que dan significado e interpretación a la enfermedad, situándonos no solo al lado del paciente, sino del lado del paciente. En la necesaria convicción de asistir cuerpo y mente, la unión de MBE con MBIN, que al igual que el hidrógeno con el oxígeno se transforman en agua, se convierte en salud y vida para nuestro paciente, destinatario de toda nuestra vocación, que implica tiempo, incertidumbre, ciencia y arte. Conclusión. La introducción de narraciones en la formación médica pone en cuestión el modelo biomédico, al valorar tanto el conocimiento objetivo como el subjetivo, el razonamiento deductivo como el inductivo y abductivo, y la información científica tanto como la experiencia y la emoción. La introducción de narraciones en la formación médica pone en cuestión el modelo biomédico, al valorar tanto el conocimiento objetivo como el subjetivo, el razonamiento deductivo como el inductivo y abductivo, y la información científica tanto como la experiencia y la emoción.